Hola. Aquí su senpai. Les traigo la siguiente parte del fic, gracias por el apoyo en los comentarios, ahora también pueden apoyar al canal, en mi Patreon. El link está en la descripción. Apóyenme. Tengo hambre XD, la historia y imágenes no me pertenecen. Créditos a sus respectivos creadores, lo único que me pertenece es la edición del video y la portada XD, y bueno. Sin más que empiece el video. A pesar de que Isao condujo sin problemas, fue difícil para todos sentarse en silencio, especialmente cuando vieron lo caótica que era la ciudad. Cuando vieron las horribles condiciones en la ciudad, sintieron terror cuando pensaron que sus vidas habían terminado. Aún así, afortunadamente, Mizuto había hablado con ellos de antemano sobre su destino y a dónde irían. Sin embargo, el grupo dirigido por Shido era diferente, ya que Isao no les había dicho nada. Si bien Isao podía hablar con ellos sobre su plan, sentía que esto no era necesario ya que sabía que tarde o temprano, hablaría con ellos sobre lo que planeaba hacer, por lo que solo esperó ese tiempo ya que odiaba repetirse. Sin embargo, ser un buen tipo era difícil, y Mizuto también se sentía sediento después de haber hablado tanto. Aún así, si fuera un mal tipo, ¿estaría preocupado así? Obviamente no, ya que ser un tipo malo era tan fácil, considerando que solo necesitaba tirar a Shido del autobús, por lo que Shido ya no podía hablar. Oye, hemos ido en una dirección diferente de mi casa. Saya notó que Isao había cambiado la dirección del autobús a alguna parte. Lo sé. Tengo un propósito diferente. Si lo dices, Saya no discutió y dejó que Isao hiciera lo que quisiera, ya que ella podía decir que el problema llegaría pronto. Hey, ¿a dónde vamos? Como era de esperar, cuando la situación se calmó, una voz fuerte de repente los interrumpió a todos. ¿Por qué vamos a la ciudad? ¿Por qué deberíamos ir allí? Aunque Isao no había dicho su destino desde la dirección que había elegido, aquellos que no sabían lo que planeaba hacer pensaban que se mudaría a la ciudad. En primer lugar, ¿por qué tuvimos que seguir lo que planeas hacer? Un estudiante masculino con cabello rubio, que parecía un delincuente, actuó agresivamente mientras miraba a las personas en el área frontal. Trató de atraer la atención de Isao, pero como se esperaba, Isao lo ignoró. Aún así, no se rindió ya que su objetivo no era Isao, pero al mismo tiempo, miró a Isao con enojo, pensando que este subclase era demasiado arrogante. En este país donde el mayor lo consiguió todo y fue respetado como un subclase, el acto de Isao de ignorarlo fue simplemente una provocación. Además, con lo malhumorado que era, ya estaba enojado. Si había una razón por la que no le hizo nada a Isao, fue porque Isao fue quien condujo el autobús, y como Isao había dicho antes, si lo interrumpió, entonces si fueron atrapados en el accidente, no fue su culpa. Sin embargo, lo que nunca pensó de sus acciones, haciendo un escándalo y una ira irrazonable, fue simplemente inquietante. Todos decidieron volver a la ciudad sin preguntarnos. ¿No podríamos buscar un lugar seguro dentro de la escuela? Tiene razón. Otro estudiante masculino, pero con una apariencia débil, estuvo de acuerdo con este primer estudiante masculino. Deberíamos encontrar un lugar para escondernos, como la tienda de conveniencia que pasamos cerca. Cuando esas palabras cayeron, el autobús de repente se detuvo y los sorprendió a todos. El delincuente, cuyo nombre ni siquiera se mencionó, cayó directamente sobre su rostro, y el débil estudiante masculino también se golpeó la cara contra el asiento. Huele. Uk. Si bien se sorprendieron por la acción de Isao para detener el autobús tan repentinamente, lo que no esperaban después fue que movió el autobús hacia atrás y se detuvo en la tienda de conveniencia donde habían pasado temprano. Hay una tienda de conveniencia. ¿Quieres quedarte ahí, verdad? Nadie te impide irte. Isao apagó el autobús, luego se levantó de su asiento, miró al débil estudiante masculino y dijo con calma. ¿Y? El débil estudiante masculino no podía decir nada cuando Isao lo miró fijamente. Ten cuidado cuando conduces, bastardo. Afortunadamente, el estudiante delincuente se levantó rápidamente y se enojó con Isao, atrayendo toda la atención sobre él. El débil estudiante masculino suspiró aliviado, pero de nuevo, incluso si hubiera dicho que quería quedarse en la tienda de conveniencia, no tenía ninguna intención de hacerlo. ¿Cómo podía salir del autobús? ¿Qué pasaría si fuera golpeado por esas cosas? No había forma de que se atreviera a hacerlo. Entonces, siéntate en silencio. Alguien te dijo que te levantaras así. Tú bastardo. El delincuente quería volverse violento con Isao, levantando el puño para golpearlo, pero antes de que pudiera hacerlo, Rei usó la parte contundente de la escoba, que usó como arma para derribar a este tipo delincuente en el plexo solar. ¡Guau!
El estudiante cayó al suelo, incapaz de respirar, y agarró su estómago dolorosamente. ¿Estás bien? Rei preguntó mientras miraba la preocupación de Isao. Gracias. Isao sonrió suavemente y dijo, estoy bien. Me encargaré de esto. Te apoyaré. Rei sabía que, a diferencia de Takashi, su amiga de la infancia, que solo dejaba que Shido y su grupo hicieran lo que quisieran hacer en este lugar, sabía que Isao no los dejaría hacer eso, y estaba más que feliz de ayudar a Isao a lograrlo. Murderer. Asesino. El estudiante masculino débil de repente hizo un escándalo gritando en voz alta, pero Isao se acercó a él y le dio una palmada en la mejilla. Slap. Con el dolor de hormigueo en la mejilla, el estudiante masculino comenzó a llorar y estaba a punto de gritar, pero se detuvo y cerró la boca cuando Isao dijo, habla. Al escuchar esta palabra, no se atrevió a decir nada, siguió bajando la cabeza y no se atrevió a mirar a Isao, que todavía lo estaba mirando. Aún así, afortunadamente, alguien vino a ayudarlo. Aplapar. Aplaude. Aplaude. ¡Qué actuación tan maravillosa! Como era de esperar, Shido llegó, viendo a Isao, quien abofeteó al débil estudiante masculino, luego ignoró al estudiante delincuente, que todavía estaba tirado en el suelo como un gusano en el camino abrasador. Pero como era de esperar, no tienes experiencia como líder, Inuma-kun. Shido suspiró de arrepentimiento. Hay muchas maneras de resolver nuestro problema, pero la violencia definitivamente no es una de ellas. O más bien, no tienes derecho a usar la violencia en todos. Su voz era fuerte, llena de tristeza por la tragedia que sucedió antes que ellos. Sensei, 2X. Ya sea que se tratara de los delincuentes o los estudiantes varones débiles, Shido los conmovió, pero el resto del grupo de Shido no se atrevió a decir nada, especialmente cuando vieron a Isao mirándolos fijamente. La violencia no pudo resolver sus problemas. Entonces, significaba que no habían usado suficiente violencia. Sin embargo, Isao ignoró a Shido y dijo, a diferencia del resto, ustedes no han escuchado mi plan, ¿verdad? Entonces, deberías escuchar. Si quieres seguir o no, es tu decisión, pero si no quieres, no te forzaré, y puedes seguir a esos 3 tipos que quieren quedarse en la tienda de conveniencia. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Shido estaba confundido por lo que Isao estaba diciendo. Pensó que Isao lo enfrentaría, pero de repente se convirtió en que iba a quedarse en la tienda de conveniencia con esos 2 tipos inútiles. Sin embargo, Shido no tuvo la oportunidad de hablar ya que Isao ya había hablado con ellos y les había contado sobre su plan. Su voz era fuerte, sonora y directa. Sus palabras fueron fáciles de entender y fácilmente influenciaron a todos, especialmente a las chicas. Además, su acto también fue apoyado por el número de personas que estaban detrás de él. Ya sea Rei, Saeko, Saya, Hirano, Kyoko o el resto, excepto Takashi, que todavía estaba confundido acerca de lo que estaba sucediendo. Todos ellos estaban detrás de Isao, ejerciendo una inmensa presión sobre aquellos que intentaron oponerse a él. Shido tampoco esperaba que Isao tuviera un plan tan concreto para lo que planeaban hacer, lo que lo hizo lamentar que no sabía sobre este problema antes. Nunca te he obligado a seguirme, y nunca te he pedido que aceptes, ni tengo la obligación de salvarte. Todo es su elección y responsabilidad, por lo que debe tomar su decisión si es seguirme o seguir a Shido Sensei, quien planea quedarse en la tienda de conveniencia con esos 2 estudiantes varones. ¿Cómo podrías tomar una decisión sobre tu wa? Shido agarró su estómago dolorosamente mientras se derrumbaba en el suelo, tosiendo patéticamente mientras trataba de recuperar el aliento, ya que no esperaba que Isao usara la violencia contra él. En este momento, Shido se dio cuenta de lo desordenado que estaba este tipo. No tenía el control de la situación en absoluto. También comenzó a sentir miedo, especialmente cuando tuvo que enfrentarse a Isao, que era físicamente fuerte y se atrevió a golpearlo. Todos tampoco esperaban las acciones de Isao ya que Shido era maestro e Isao era estudiante. Este acto de Isao fue simplemente el acto más irrespetuoso hacia la sociedad, especialmente cuando se esperaba que uno respetara al maestro. Sin embargo, ¿se podría respetar a un maestro tan basura? Oye, ¿qué demonios hiciste tú? Antes de que este estudiante masculino terminara su palabra, Isao lo golpeó directamente. En este momento, a excepción de un estudiante masculino, que no se movió y se sentó apretado en su asiento, ya fuera Shido o todos los estudiantes varones que lo siguieron habían sido golpeados por Isa. Te seguiré. La primera te dijo que era la chica seductora que también era parte del grupo de Shido. Su razón era simple. Isao era poderoso, eso es todo.
En este mundo donde cualquier cosa podía pasar, no había duda de que Isao era mejor, y ella sabía que él podía protegerla bien. De alguna manera, su rostro se sentía caliente, especialmente cuando vio su lado dominante y su poderoso cuerpo. Ella deseaba ser retenida por él ahora mismo. Yo también. Sí, te seguiremos. Las otras dos chicas también siguieron a la primera chica. Una mujer era así. Cuando estaban frente a la presión, se veían fácilmente afectados. Eso es bueno. Isao asintió y miró a las personas golpeadas. Entonces, ustedes 4, han tomado su decisión, para que puedan salir ahora. ¿Eh? ¿Por qué debería ir? El estudiante delincuente detuvo sus palabras cuando vio que un palo estaba a punto de golpearse la cara. Rei había hecho su movimiento, y ella podía tratar con este tipo en cualquier momento. Vamos. No estoy bromeando. No tengo la obligación de salvarte. Además, ha tomado sus propias decisiones de permanecer en la tienda de conveniencia. Debes irte mientras no haya ellos. Sin embargo, los 4 no se movieron y simplemente bajaron la cabeza en silencio. Estaba claro que no tenían intención de irse, pero este asunto terminaría así. Tú 3. Aún así, Isao de repente mostró una sonrisa tranquila y se acercó a los 3 estudiantes varones. Sostuvo a los estudiantes varones delincuentes y débiles sobre sus hombros con un poder que los hizo casi gritar de dolor. Sin embargo, no se atrevieron a hacerlo ya que tenían miedo de ser golpeados por él. ¿A quién quieres seguir? ¿Shido-sensei o yo? Tú. Quiero seguirte. Sí. Quiero seguirte, Inamu-kun. Para ser honesto, me vi obligado a causar problemas por Shido-sensei, Inuma-kun. Me dijo que no eras adecuado para convertirte en un líder. Sí, todo fue culpa de Shido-sensei. No tiene nada que ver con nosotros. En ese momento, 3 estudiantes varones trabajaron rápidamente juntos para culpar de todo a Shido. Ustedes chicos, Shido miró a los 3, sorprendido. No esperaba esta traición. El resto también estaba estupefacto y sentía que todo era tan feo. Al mismo tiempo, también sentían miedo, especialmente hacia este joven que podía controlar todo sin ayuda. Solo algunos estaban asombrados y hipnotizados y no podían mirar hacia otro lado, porque en este mundo, los más fuertes lo tenían todo. Ya veo, Isao suspiró impotente. Tus 3 son tan lamentables. Sí, todo fue culpa de Shido-sensei. Queremos seguirte, Inuma-kun. Por favor, déjame llamarte líder. Es así. Entonces, como tu líder, te daré la primera tarea, que es echar a Shido-sensei. Si no puedes hacer eso, entonces los echaré a todos, dijo Isao con una suave sonrisa. Todos. Los 3 se sorprendieron y se miraron antes de decidirse. Respirando profundamente, se pusieron de pie y luego caminaron hacia Shido. ¿Qué planeas hacer? Shido comenzó y miró a los 3 con miedo. Todo es tu culpa, sensei. Sí, si no nos dijiste eso. Tienes que asumir la responsabilidad. Había 3 de ellos, y no había forma de que sintieran miedo hacia Shido, por lo que rápidamente se acercaron y lo sostuvieron mientras estaban listos para tirarlo del autobús. Al ver esto, Takashi quería decir algo, pero Rei lo miró y dijo, cállate. Rei. Has causado tantos problemas antes. Solo cree en él. La confianza de Rei en Takashi había llegado a 0, y ella no quería que este tipo se equivocara. Komuro se calló por un momento. Saya también ayudó ya que, en comparación con Takashi, creía más en Isao. Takashi, incluso tú, en este momento, Takashi se dio cuenta de que nadie lo apoyaba, y todos lo miraban en alienación, lo que lo hacía sentir débil e incapaz de decir nada. Sí, podría ser un protagonista, pero solo era un estudiante de secundaria. Frente a esta presión, que estaba dirigida a él al mismo tiempo, especialmente viniendo de los aliados que se habían confiado la espalda cuando se enfrentaban al peligro, no podía decir nada y simplemente se desplomó en su asiento. ¡No! Perdóname, Inuma-kun. Te seguiré. No volveré a causar ningún problema. Te lo ruego. Por favor, no me tires. Shido no era un tipo atlético. Era un tipo débil y astuto. No tenía otras redenciones además de poder engañar a un estudiante ingenuo de secundaria que no tenía experiencia en la sociedad. Su truco y estratagema fueron útiles porque el protagonista era solo un típico estudiante de secundaria, pero frente a Isao, Shido no podía hacer nada excepto ser arrastrado por 3 estudiantes. Cállate. Todo es tu culpa. Sensei, te lo ruego, esto es para todos nosotros.
Los tres golpearon a Shido para que este tipo pudiera callarse antes de que continuaran levantándolo. Sabiendo que toda la lucha no tenía sentido, Shido estaba desesperado, pero, basta. ¿Eh? Estaba bromeando, dijo Isao con calma. ¿Crees que realmente te dejaré sacar a Shido-sensei del autobús? Todos lo eran, pero mantuvieron esas palabras en sus mentes ya que tenían que decir que Isao era aterrador y bajo su gobierno de hierro, nadie podía luchar contra él. Me he esforzado por protegerte, así que no hagas que mi arduo trabajo no tenga sentido, ¿de acuerdo? Sus palabras estaban llenas de impotencia, e incluso podían ver la cautela en su voz, lo que los hacía sentir culpables. Incluso Takashi sintió una intensa culpa cuando siguió malinterpretando a Isao, sintiéndose impotente y preguntándose por qué era así. Aún así, cuando suspiraron aliviados después de que Isao estaba bromeando, se acercó al grupo de 4 y dijo suavemente, mira, puedo jugar tu vida como quiera. Puedo echarte y puedo salvarte. Incluso si haces problemas, puedo hacerlo de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, y de nuevo hasta que me sienta aburrido y te eche a esas cosas en accidente, así que trata de hacer un desastre, ¿de acuerdo? De esa manera, puedo tener una razón para echarte. 4X. Ya sea Shido o esos 3 estudiantes varones, sentían que sus cuerpos enteros estaban tan fríos, y sus dientes charlaban debido al miedo. Aún así, Isao terminó con Shido y su grupo, luego miró a todos y dijo, lamento sorprenderte. Solo espero que todos puedan trabajar duro para que podamos llegar a un lugar seguro. Está bien. Te entendemos, Iinuma-kun. Sí, no tienes la culpa, Iinuma-kun. No haces nada malo. Mientras intentaban consolarlo, Isao sonrió y dijo, gracias, pero como has creído en mí, puedo prometerte que si puedes llamar a tu familia y saber dónde están ahora, puedo llevarte allí para salvarlos ahora. A diferencia de Shido, quien hizo una promesa vacía y causó problemas, Isao mostró su capacidad por acción. Sin embargo, nadie podía llamar a sus padres, familiares o conocidos, por lo que no había necesidad de que Isao hiciera eso, pero debido a sus palabras, ganó mucha favorabilidad. Aún así, este no era el final ya que cuando Isao había decidido hacer esto, decidió hacer todo lo posible. Ayashi-sensei, puedes compartir la comida con todos. ¿Eh? Kyoko se sorprendió y le preguntó, ¿estás seguro? Sí. Isao asintió. Podemos conseguir comida en cualquier momento. Está bien. Kyoko asintió y obedientemente siguió sus palabras. Toma estos. Recogí algo de comida antes de salir de la escuela. Puede que no sean mucho, pero al menos deben llenar nuestros estómagos vacíos. Todos los alimentos que Isao y Kyoko habían recogido antes se compartieron con todos, pero cuando Kyoko llegó a Shido y su grupo, ella dudó. Shido y su grupo tampoco dijeron nada, pero a sus ojos, era fácil que también quisieran esos alimentos. Sin embargo, no se atrevieron a decirlo, especialmente cuando Isao estaba presente. Dales también, sensei. ¿Estás seguro? Sí, dales, dijo Isao con calma. Al escuchar sus palabras, Kyoko no dudó, pero su expresión era tan apestosa y desagradable cuando tuvo que compartir su comida con Shido y su grupo. Mientras dudaba al principio, Shido y su grupo tomaron la comida y luego miraron a Isao. Isao los ignoró, así que se sentó una vez más en el asiento del conductor y comenzó a conducir de nuevo. Bueno, podría haber notado que Shido no tocó su comida hasta que Shido vio que los 3 estudiantes varones comían la comida y estaban bien. Cuando Shido vio que estaban bien, comió el pan en su mano sin dudarlo. Aún así, Shido y su grupo ya no eran una preocupación, ya que eran tan buenos como un lisiado. ¿Vas a convertirte en político en el futuro? Saya preguntó en una broma ya que sabía que este tipo también hizo algunas promesas vacías, pero a diferencia de Shido, Isao era mucho mejor. Mi objetivo es convertirme en primer ministro. Isao entonces miró a Saya y dijo, además, no estoy mintiendo. Si realmente pueden llamar a su familia ahora, los salvaré. Bueno, la promesa era ahora, si fuera mañana, entonces no lo haría. Saya no estaba segura de si este tipo estaba bromeando o no, pero independientemente, dijo, buen trabajo. No había duda entre ellos de que Isao fue quien trabajó más duro. Isao miró a Saya, pero no dijo nada, y al mismo tiempo, mientras bebía agua mineral, pensó que ser un buen tipo era tan difícil. Sin embargo, cuando Isao comenzó a conducir, todos se calmaron y comieron el pan que él y Kyoko habían recogido previamente en la cafetería. Si bien había muchos tipos de alimentos, el pan era conveniente y fácil de comer.
Además, podría soportar temperaturas normales durante al menos unos días. Sí, puede haber algunos otros alimentos instantáneos que podrían mantenerse durante mucho tiempo, pero ¿dónde encontrarían un lugar para preparar esos malditos alimentos instantáneos? Aún así, aunque la cantidad de comida que Isao y Kyoko tenían estaba bien para los dos, no era suficiente para compartir con todos en el autobús. Sin embargo, estaban satisfechos, y su confianza en él era aún más fuerte, ya que Isao lo mostraba todo por acción en lugar de solo hablar. Si esto fuera Shido, ¿compartiría toda su comida? De ninguna manera. Los mantendría a todos solos. Aún así, en su mente, pensó que Isao tenía más comida, pero Isao no la compartió con todos. Si puedo decir eso. Entonces, Shido sabía que debería tener más posibilidades de regresar. La humillación y el dolor que sentía anteriormente todavía eran vívidos. Incluso si todos lo rechazaban y lo odiaban, no significaba que no hubiera espacio para un regreso, sino cuando pensaba en Isao. Shudder. Una vez más, su cuerpo tembló de miedo, pero incluso si no podía hacerle nada a Isao, no significaba que no pudiera vengarse de los demás, ¿verdad? En este momento, los 3 estudiantes varones que habían golpeado a Shido no sabían que eran atacados por una criatura repugnante. Sin embargo, incluso si Isao sabía lo que Shido estaba planeando, no planeaba hacer nada ya que, como había dicho antes, podía hacerle cualquier cosa a Shido si lo deseaba. Además, también ganó la capacidad de controlar a cualquier ser cuyo ADN fue absorbido en su cuerpo. Mientras absorbiera el cuerpo de un humano, podría controlarlo como un titiritero que controla un títere. Aún así, incluso si no absorbía a un humano, podía controlar a un grupo de moscas para entrar en el cuerpo de Shido y liberar muchos gusanos en su cuerpo. En este lugar donde muchos humanos murieron y el médico era tan bueno como desaparecido, ¿cómo podía Shido tratar su cuerpo que estaba lleno de gusanos? Ser asesinado por esas cosas podría ser agradable y todo, ya que todo había terminado rápidamente, pero morir lenta y dolorosamente era definitivamente la mejor venganza para alguien. Sin embargo, Isao había decidido convertirse en un buen tipo, por lo que no haría algo así. Senpai, tu casa está cerca, ¿verdad? Sí, ¿qué pasa? Saya preguntó en duda. Paremos en esa tienda de conveniencia. Tengo hambre. Saya. Diciendo esas palabras, Isao controló el autobús para estrellarse contra muchas de esas cosas que estaban en camino. Después de matar a muchos de ellos, detuvo el auto y atrajo a todos, especialmente cuando se puso de pie. Voy a ir a la tienda de conveniencia a comer. Si quieres seguir, entonces sigue. Si no quieres, entonces quédate. Para entonces, Isao no dudó y salió del autobús sin ningún temor. Luego, derribó todas esas cosas en el camino antes de entrar sin problemas en la tienda de conveniencia. Todos. Kyoko estaba indefensa, pero fue la primera en seguir a Isao. Este debería ser el caso, pero cuando estaba a punto de salir, vio a Rei, que también estaba lista para salir. 2X. Los dos se sorprendieron y casi se golpean. Afortunadamente, no cayeron, y aunque Kyoko estaba confundida acerca de por qué Rei seguiría a Isao primero, Rei dijo, Sensei, tomaré la iniciativa. Ok. Frente a Rei, que parecía estar listo para enfrentar esas cosas sin piedad, Kyoko asintió inconscientemente, y los dos se bajaron del autobús uno tras otro. Para entonces, Shizuka también lo había seguido. Espérame. También tengo hambre. Saeko también lo siguió en silencio sin decir mucho. Mientras tanto, Saya estaba sin palabras. Takagi-san, Hirano miró a Saya, esperando su decisión. Francamente, incluso si Isao había compartido algo de comida, todavía tenía hambre y quería comer. Maldita sea. Ustedes pensaron que estamos en un picnic. Sin responder a Hirano, Saya bajó del autobús ya que estaría mintiendo si no tuviera hambre. Después de ver la acción de Saya, Hirano también salió con ella a la tienda de conveniencia, sosteniendo su pistola de clavos y mirando a su alrededor con cuidado. Sin embargo, Isao aclaró todo. Solo unas pocas de esas cosas estaban alrededor. Además, como Isao había dicho antes, mientras estuvieran callados, todo estaría bien. El resto del grupo se miró antes de que decidieran seguir a Isao, especialmente a las chicas, pero muchos chicos decidieron quedarse. Takashi dudó, pero notó la llave del autobús, que todavía estaba en el asiento del conductor. Miró a Shido y vio los ojos brillantes de Shido. Dudando, no sabía qué hacer antes de decidir seguir a Isao y al resto, especialmente cuando Rei también había salido. Takashi sabía que había decepcionado a todos con tantos errores, y tuvo que arreglarlos.
Aún así, a Isao no le importaba lo que estaba sucediendo en el autobús, y su enfoque había estado en la tienda de conveniencia antes que él. Al entrar, algunas de esas cosas estaban dentro, y destrozó a los que venían hacia él. Aún así, no los limpió a todos. En cambio, sus ojos se sintieron rápidamente atraídos por todos los cadáveres que permanecieron dentro de la tienda de conveniencia. Isao estaba solo, y era una rara oportunidad para él, ya que le dio la oportunidad de absorber una o dos de esas cosas en su cuerpo. Aún así, antes de eso, decidió destruir todas las cámaras de seguridad en este lugar, por si acaso. Has adquirido el ADN de Miyabi Asai. ¿Quieres absorberlo? Has adquirido el ADN de Tanaka Masaki. ¿Quieres absorberlo? Como era de esperar, cuando aceptó y absorbió a esos dos, sus cadáveres desaparecieron, y obtuvo su ADN, habilidades, talentos, experiencias y muchos otros. Aún así, no todos los humanos tienen talento, y muchos de nosotros apenas tenemos una habilidad o conocimiento único. Sin embargo, no había duda de que cada uno de nosotros en este mundo tenía un atributo especial que nadie tenía. Aún así, Isao sabía que tenía suerte cuando consiguió los dos. Mientras que esas dos personas pueden parecer gente común, Miyabi Asai era un obstetra, y Tanaka Masaki era un cirujano. Sin embargo, eso no fue todo, ya que también aprendió que podía obtener la capacidad física de los dos cadáveres que había absorbido y sentir que se había vuelto más fuerte. Sin embargo, no fue mucho, ya que esos dos no eran exactamente poderosos, considerando que eran médicos que pasaban la mayor parte de su tiempo en el hospital. Francamente, Isao tenía que decir que su suerte era buena. No esperaba obtener el conocimiento, las habilidades y las experiencias de dos tipos de médicos al mismo tiempo. Aún así, su objetivo no había terminado ya que había muchas cosas que necesitaba aprender sobre sus habilidades, como si podía controlar a un humano. Después de absorber moscas, perros y gatos, obtuvo la capacidad de controlar a esos tres animales. Entonces, ¿qué pasa con los humanos? Como era de esperar, después de absorber a esos dos, obtuvo la capacidad de controlar a un humano y también la capacidad de controlar esas cosas, ya que las dos que absorbió se habían convertido en esas cosas antes. En ese momento, era tan bueno como Dios en este mundo, especialmente cuando podía controlar esas cosas. Además de la capacidad de controlar todo, aprendió de las cosas que absorbió. Aún así, aunque había adquirido una habilidad poderosa, no significaba que iba a dejar de estudiar su habilidad. Su siguiente enfoque fue si era posible para él replicar el ADN de otros de diferentes maneras. Isao sabía que replicaba el ADN del protagonista y de su grupo tomándose de la mano, así que había una forma diferente de replicar el ADN de los demás. Sí, podría haber usado esta nueva habilidad antes, pero quería usarla en más objetivos para aprender más sobre su habilidad, ya que la forma más rápida de dominar su habilidad era usarla más, ¿verdad? Esta vez, es una replicación. Tocando la cabeza de una de esas cosas que había derribado, utilizó su capacidad para replicar su ADN objetivo en lugar de absorber el cadáver en su cuerpo directamente. Has ganado el ADN de Takeshi Ken. ¿Quieres absorberlo? Como Isao había dicho antes, no tenía la intención de absorber el cadáver y solo trató de replicar el ADN de su objetivo, dejando el cadáver allí. Como era de esperar, mientras tocara su objetivo, incluso si no obtuviera sus partes de ADN, como sangre, cabello o incluso líquido, podría replicar el ADN de su objetivo. Además, como había dicho antes, el proceso era relativamente largo y no se podía hacer al instante, pero incluso si el proceso era largo, podía obtener todo de uno que había replicado. Si había algo que no se podía hacer replicando y por qué la absorción era mejor, era cómo podía obtener la capacidad física de su objetivo absorbido, ya que absorber a alguien en su cuerpo hacía que su cuerpo fuera más fuerte. Sin embargo, no había duda de que la replicación era mucho más segura que absorber el cuerpo del cadáver, ya que sería visto como un monstruo si alguien se enterara. Aún así, su tiempo para aprender terminó cuando los demás comenzaron a ingresar a la tienda de conveniencia, y rápidamente lo ayudaron a aclarar todas esas cosas en este lugar. Déjame ayudarte, Inuma-kun. Isao miró a Rei y sostuvo su arma mientras decía esas palabras firmemente sin miedo. Gracias, Miyamoto-senpai. Rei, llámame, Rei-senpai. Isao nunca esperó que la chica que terminaría con el protagonista fuera así, pero ¿por qué debería rechazarla? Está bien, Rei-senpai. También puedes llamarme Isao. Vamos a limpiarlos juntos, pero ten cuidado. Sí, Isao-kun.
Mientras Isao estuviera allí, Rei sintió que podía hacer cualquier cosa. Para entonces, los dos habían trabajado juntos para derribar todas esas cosas, creando un ambiente pacífico en este mundo apocalíptico. Este video fue hecho por Schneider Senpai. Si lo escuchas en otro canal, comenta, ladrón de videos, XD. Antes de que Isao preparara sus fideos instantáneos, recogió algunos alimentos fritos, algunas proteínas como el huevo cocido y las salchichas, y luego un queso derretido, que puso encima de sus fideos instantáneos. Cuando todo estaba hecho, el delicioso aroma del caldo de mariscos barrió el espacio y causó que todos babearan. Al ver a Isao, quien hizo tan delicioso ramen instantáneo con facilidad, mientras se sentían sin palabras, también trataron de seguir su enseñanza y lo que hizo al elegir su sabor favorito de ramen. Nunca pensé en comer ramen en este tipo de situación, dijo Saya mientras sorbía su ramón de salsa de soja. Es delicioso. El queso le da un sabor suave al ramen. Shizuka dijo con entusiasmo mientras se comía su ramen de curry, sacudiendo la mano y haciendo que sus enormes senos temblaran mucho bajo el movimiento constante. ¿Vas a ensuciarte la camisa con ese curry ramen, sensei?, dijo Isao amablemente, mirando el pecho de Shizuke con preocupación. No, él estaba mirando su camisa. ¿Es ese el problema aquí? Saya parecía enojada con Isao, quien dijo que Shizuka ensuciaría su camisa cuando comiera curry ramen. Sin embargo, ¿por qué alguien debería preocuparse por la mancha de curry en su camisa en este tipo de ambiente? Incluso si estaban tan sucios como las personas sin hogar, estaba bien. Saeko se rió entre dientes mientras se comía con gracia su ramen miso. Está bien, ¿no? Todos están cansados. Sin embargo, mirando a Isao, luego a sus manos, dejó escapar un suspiro indefenso hacia adentro. Lo sé, Saya suspiró, sabiendo que la conversación entre Isao y Shizuka era suavizar y disminuir la tensión a su alrededor. Todos estaban cansados, especialmente después de un viaje tan largo y peligroso. Además, sabía que Isao era quien cargaba más presión, por lo que debería darle un descanso y dejarlo descansar por un tiempo. Dicho esto, no había probado fideos instantáneos y otros alimentos poco saludables en la tienda de conveniencia, ya que sus padres no le permitían comerlos, y también sentía que no eran saludables para su cuerpo, pero podía morir en cualquier momento, así que ¿por qué debería preocuparse por los alimentos instantáneos que dañarían su cuerpo en décadas más o menos? Sin embargo, hubo un gran problema. El problema era tan grande que se preguntó si Isao sabía las consecuencias de su acción, pero sin embargo, ella preguntó, ¿por qué no trajiste la llave del autobús contigo y simplemente la dejaste allí? En ese momento, todos estaban comiendo o bebiendo, pero aún así, detuvieron lo que estaban haciendo después de escuchar las palabras de Saya. Iinuma-kun, prueba esto. Es delicioso. Aún así, Isao se quedó sin palabras en el momento de Saya cuando hizo esta pregunta. Yuuki Miku, una de las mujeres del grupo de Shido, también tuvo la mejor apariencia. Tenía el pelo naranja claro, al igual que Rei, pero el pelo más corto y una diadema para mantener su cabello hacia atrás. Actualmente, ella estaba tratando de darle de comer el refrigerio que creía que era delicioso. Sin embargo, incluso si Miku trató de alimentarlo, ella se inclinó hacia adelante exageradamente, mostrando la curva que provenía de sus amplias respiraciones y el profundo escote que nació de ese paisaje. Además, sus ojos eran lujuriosos, mostrando claramente su deseo. Perra. Tenemos que hablar en serio aquí. No lo tientes. Mira la ocasión y el tiempo. Saya regañó directamente a Miku con dureza. Ella sabía que Isao no era un buen tipo y que una simple tentación como esta podría hacerlo todo, especialmente cuando Miku esperaba que se convirtiera en una bestia, pero se sentía incómoda e inconscientemente se enojó cuando Miku trató de seducirlo. ¿Ah? ¿Por qué debería seguir lo que dices? ¿Quién dice, crees que eres? Sin embargo, Miku no fue un pushover. Siendo regañada por Saya, ¿cómo podía soportarlo para que la pelea estuviera a punto de explotar entre los dos? Kyoko estaba indefensa, pero resopló interiormente ya que sabía que Isao solo estaba interesado en mujeres maduras en lugar de esas chicas jóvenes. Si había un enemigo que tenía que tener en cuenta, entonces no había duda de que era Shizuka. ¿Qué pasa?, preguntó Shizuka con sus habituales ojos somnolientos. Nada, Marikawa-sensei. Solo sigue comiendo. Sin embargo, con lo distraído que estaba Shizuka, Kyoko sabía que no había nada de qué preocuparse. Aún así, Isao se quedó sin palabras, así que simplemente metió dulces en los labios de Saya y Miku para callarlos. Ustedes dos son los que deben ver nuestro tiempo y ocasión.
Incluso si hemos aclarado todas esas cosas en los alrededores, algunos podrían sentirse atraídos por su voz fuerte. Lo siento. 2X. Saya y Miku se disculparon, pero no se quitaron los dulces empujados en sus labios. Solo se sentían un poco avergonzados y un poco calientes, ya que sentían que su lado contundente no era tan malo como pensaban. Takagi-san, ¿hay algo malo en dejar la llave del autobús allí? Sin embargo, Hirano decidió romper esta atmósfera extraña y ambigua. Sí, sabía que Isao parecía interesado en la mujer madura, pero Saya también era atractiva por su cuenta, ¿verdad? Sin embargo, Hirano tenía que decir que incluso si era un tipo, Isao era atractivo. Por supuesto, hay un gran problema. ¿Qué pasaría si ese tipo Shido nos quitara el autobús y nos dejara a todos aquí? Saya abordó directamente el problema, que atormentó a todos. Todos entraron en pánico cuando escucharon las palabras de Saya, y al mismo tiempo, sabía que se había equivocado ya que había causado pánico dentro de su grupo. Francamente, debería haber hecho esta pregunta en silencio, y esa fue también la razón por la que se sentó junto a Isao, ya que quería confirmar sus dudas sobre por qué Isao hizo esto. Después de todo, este era Isao. Si fuera otra persona, Saya regañaría directamente a esa persona y les diría que eran estúpidos, pero como fue Isao quien hizo esto, sintió que debía haber una razón. Está bien. Intencionalmente dejé la llave allí. Sin embargo, mientras estaban tranquilos, Isao respondió a la pregunta de Saya con calma, como de costumbre. Su respuesta hizo que todos quedaran estupefactos. ¿Por qué hiciste eso, Inuma-kun? Incluso Saeko, que había estado en silencio, no pudo evitar hacer esta pregunta. Incluso si perdemos el autobús, no importa. Hay muchos autos a nuestro alrededor. Además, Takagi-senpai, tu casa está en esa colina distante, ¿verdad? La que parece una enorme casa tipo castillo, y como estamos cerca, incluso si caminamos, no importa. Ese es el indicado. Saya asintió, pero luego preguntó, ¿pero no has respondido por qué dejaste la llave del autobús allí? Sí, estaban bien, incluso si no tenían el autobús, pero ¿por qué este tipo dejó la llave del autobús con un individuo tan malvado, como Shido? Porque quiero probarlo. Test. Todos estaban confundidos. Nos quedaremos en tu casa después de todo, y por supuesto, tengo que ser responsable de tu familia. No quiero quedarme con una persona peligrosa, y esa persona también podría ser peligrosa para su familia. Es así. Saya estaba aturdida, pero su rostro se calentó un poco cuando escuchó la respuesta de Isao, y su dedo subconscientemente jugó con la punta de su cabello juguetonamente mientras miraba hacia otro lado. Sin embargo, todavía quiero darle una oportunidad a Shido-sensei. Esta es la única oportunidad. Si Shido y el resto deciden quedarse y esperarnos, entonces podemos confiar en él. Sin embargo, si se van y toman el autobús, entonces eso es todo. Significa que no son alguien digno de ser salvado, y no hay necesidad de que nos involucremos con él y su grupo en el futuro. Todos se callaron, ya que no esperaban que Isao hiciera algo en lo que nunca habían pensado. Sí, Shido era un bastardo, pero Isao todavía le dio a Shido una sola oportunidad. Si Shido desperdició esta oportunidad, entonces eso es todo. La única desventaja que tenían era que perderían su autobús, pero estaba bien ya que todavía había muchos coches en sus alrededores. Además, estaban cerca de la casa de Saya, y podían caminar para llegar a su destino. Entonces, ¿qué haría Shido? ¿Podría Shido convertirse en la buena persona que Isao desea ser, o dejarlos a todos y ser un bastardo como de costumbre? A Isao no le importaba mucho la decisión de Shido, pero seguía mirando el autobús desde el agujero en la pared del periódico que había preparado para preparar en caso de que Shido intentara estrellarse contra todos ellos hasta la muerte con el autobús. Como era de esperar, en el momento en que Shido supo que Isao dejó la llave del autobús, supo que era su oportunidad de escapar, así que cuando todos los que habían decidido seguir a Isao a la tienda de conveniencia, rápidamente se levantó y caminó hacia el área del conductor. Además, Shido sabía que no había necesidad de que se preocupara de que Isao lo viera, considerando que Isao había pegado todas las ventanas con el periódico, por lo que no se podía ver nada desde adentro y afuera. Mientras Shido no podía ver lo que Isao estaba haciendo dentro, Isao no podía verlo, lo que le dio la oportunidad de escapar con el autobús. En cuanto al grupo de personas dentro del autobús que no siguieron a Isao, jaja. Shido sabía que eran solo un grupo de cobardes, y mientras dijera una o dos oraciones, lo seguirían como una estúpida manada de corderos.
No tenía esta duda ya que sabía que realmente lo harían, especialmente cuando incluso podían traicionarlo, y siguió a Isao como un cobarde. Voy a tener mi venganza pronto. Para Isao y su grupo, Shido iba a dejarlos a todos aquí, dejándoles que no tuvieran ningún medio de transporte antes de morir rodeados de ellos. En cuanto al resto de los estudiantes dentro del autobús, Shido iba a usar todos ellos como sus herramientas para poder vivir bien en este lugar infernal. Todo ya estaba planeado dentro de su cabeza, y sabía que todo estaría bien. Sin embargo, ¿cómo podría existir tal gente en este mundo? ¿Cómo podría Shido siquiera pensar en usar a todos como sus herramientas en este mundo donde necesitaban ayudarse mutuamente a mantenerse con vida? Además, ni siquiera dudó en sacrificar la vida de los demás como si no fueran seres humanos. Si había una razón para eso, todo se debía a su pasado. Shido sabía que era especial, especialmente cuando su padre era un político famoso, y pronto, en el futuro, sabía que heredaría la posición de su padre. Tal futuro era algo que más quería, por lo que incluso si su madre murió debido a una intoxicación por alcohol, debido a las trampas de su padre, todavía decidió perdonar a su padre ya que quería heredar la posición de su padre. Sin embargo, todo cambió cuando su padre le dijo que no se convertiría en el sucesor de su padre. En cambio, su medio hermano, que nació del amante de su padre, sería el sucesor de su padre. Para entonces, todo desapareció en su vida. Shido odiaba todo, y luego nació un demonio. Mientras que su padre le dijo que apoyara a su hermano pequeño, usó a su hermano pequeño, sostuvo muchos materiales oscuros, lo chantajeó y lo usó a su orden al mismo tiempo. También recolectó secretamente los materiales oscuros de su padre para que en el futuro, pudiera usarlos para amenazar a su padre. En su mente, no había tal cosa como una familia, amigo, conexión, o lo que sea. Todo se usaba para poder lograr su ambición, incluso si ese método estaba sucio. Sin embargo, desafortunadamente, conoció a alguien que era más astuto que él, más inteligente que él y más malvado que él. Cuando Shido se enfrentó a Isao, todas sus ventajas desaparecieron. Más importante aún, Shido podría decir que algo estaba mal con la cabeza de Isao, ya que ¿cómo podría una persona normal tener una expresión tan enloquecida cuando hablaba? Además, incluso después de todo eso, Isao aún podría obtener intenciones favorables de todos. Francamente, Shido sintió que Isao era la versión mejorada de sí mismo, alguien que haría todo lo posible para poner todo en sus manos. Hacer que las personas luchen entre sí, chantajeen, amenacen, sean buenos a los ojos de los demás y calumnien a los demás hasta el fondo hasta que incluso deseen suicidarse. Shido sabía que Isao se atrevía a hacer eso, así que sabía que tenía que irse. Saliendo de este lugar, moviéndose tan lejos para que ese tipo no pudiera alcanzarlo. ¿Eh? Sensei, ¿qué haces? ¿Vamos a irnos? ¿Vas a tomar el autobús y dejar a todos? En este momento, todos se dieron cuenta de que Shido quería tomar el autobús y dejar a todos, haciendo que entraran en pánico. Sin embargo, a partir de sus acciones, era fácil ver que nadie tomaría medidas contra Shido. A diferencia de cuando estaba Isao como su líder, que podía forzarlos y ordenarles que hicieran algo escandaloso que no podrían haber imaginado. Cuando se enfrentaron a Shido solos, ese coraje desapareció, y solo había confusión en sus ojos. Además, pensaron que Shido ya los había perdonado, especialmente después de que Isao resolvió todo. Sin embargo, ¿cómo podría Shido perdonarlos tan fácilmente? Aún así, el odio en sus ojos se ocultó rápidamente por el pánico, como si hubiera hecho algo tan importante como salvar sus vidas. Por supuesto, tenemos que irnos, o de lo contrario él vendrá a nosotros. Todos cayeron en confusión cuando escucharon las palabras de Shido. Francamente, la razón por la que estaban en el autobús y no siguieron a Isao fue porque tenían miedo de salir. Además, cuando Isao y su grupo regresaron, incluso podían obtener comida de ellos, así que ¿por qué deberían trabajar duro? Sin embargo, las palabras de Shido eran como una gota de una roca en un lago tranquilo, haciendo que todos cayeran en confusión y pánico. ¿Qué quieres decir, Sensei? ¿Por qué vendrá a nosotros? Sí, todos somos un equipo. No hay manera de que él haga todo eso. Sin embargo, incluso si decían todas esas palabras, no tenían mucha confianza en lo profundo de sus corazones, especialmente cuando sabían lo despiadado que era Isao. ¡Qué estúpido! Shido los regañó duramente y dijo, ¿por qué pensaste que les pidió a muchos de ustedes que lo siguieran para salir? ¿Por qué? Porque quería dividir entre nosotros quién sería el sacrificio.
Shido todavía tenía una expresión de pánico, sin embargo, se burló interiormente de todos esos estudiantes de secundaria que creían estúpidamente en él. ¿Ese sacrificio? ¿Por qué hizo todo eso? Mientras entraban en pánico, algunos de ellos fueron confundidos por Isao queriendo que se convirtieran en un sacrificio. Nuestro viaje definitivamente no es fácil, y naturalmente, conoceremos muchas de esas cosas en el camino. Ustedes, todos ustedes aquí, no lo siguieron cuando él les pidió que lo hicieran, así que cuando llegue el problema, no hay duda de que él los usará a todos como sacrificio para detener esas cosas. Shido explicó amablemente como si no fuera uno que no estuviera involucrado en este sacrificio. Como era de esperar, él es un asesino. Mientras todos eran tragados por el miedo, pensando que serían sacrificados, uno de ellos de repente se levantó de su asiento. Y iré a él ahora. Al escuchar esas palabras, los ojos de todos también se iluminaron, pero Shido dijo, es demasiado tarde. Él los ha recordado a todos. Incluso si te vas ahora, no tiene sentido. Además, ni siquiera te dirá que planea hacer todas esas cosas malvadas. Él te va a mantener en la oscuridad, así que no sabes cuándo te va a atacar. De ninguna manera. ¿Qué debemos hacer? Todos estaban desesperados. Sin embargo, no necesitas preocuparte. Los protegeré a todos. No dejaré que tenga éxito en hacer todo eso. Ese sensei. Como el amanecer después de la noche más oscura, Shido trajo esperanza a todos. Aún así, Shido se rió interiormente, pensando que eran tan estúpidos como siempre. ¿Qué debemos hacer, sensei? En este momento, todos ponen todas sus esperanzas en Shido. Tenemos que irnos. Los dejaremos aquí con un autobús. Sensei. Nadie estaba en desacuerdo, e incluso algunos no estaban de acuerdo. No podían borrar la duda que fue plantada por Shido. Además, con la conducta de Isao mediante el uso de la violencia, ¿se atrevieron a preguntar eso? No necesitas preocuparte. Déjame todo a mí. Los protegeré a todos. No dejaré que tenga éxito. Cree en mí. Sensei. En este momento, todos confiaban en Shido, y lo apoyaron en dejar a Isao y su grupo en el autobús, dejando a todos ellos morir rodeados de esas cosas en la tienda de conveniencia. Aún así, cuando se fueron, si había algo de lo que se arrepentían, eran las mujeres, ya que todas las mujeres habían seguido a Isao, dejándolas a un grupo de hombres, pero cuando sus vidas estaban en juego, ¿cómo podrían preocuparse por las mujeres? Naturalmente, cuando Shido trajo el autobús, dejando a Isao y su grupo, los que estaban dentro de la tienda de conveniencia salieron rápidamente, tratando de perseguirlos, pero ¿cómo podría la velocidad de sus piernas perseguir el autobús? Al ver esto, todos se rieron, pensando que fueron liberados de ese bastardo. Shido también lo pensó, luego miró al grupo de estudiantes detrás de él, pensando en cómo los torturaría, pero luego, mientras conducía el autobús, se sorprendió cuando vio tantas de esas cosas bloqueando el autobús. WH. A diferencia de otros autos, debido a su tamaño y forma, un autobús era propenso a caerse. Si bien Isao había atropellado ellos con facilidad anteriormente, era porque los números no eran mucho, pero esta vez, había muchos de ellos. Shido, que no vio esas cosas debido a lo oscura que estaba la calle, se estrelló contra el grupo de esas cosas, haciendo que el autobús se volcara. Sensei. Ark. No. Todos los que estaban dentro fueron arrojados, y todos fueron golpeados contra muchos lugares al azar, causando varios grados de lesiones en sus cuerpos. Afortunadamente, la velocidad del autobús no era tan rápida, y no perdieron el conocimiento, pero era imposible para ellos ponerse de pie y recuperarse tan fácilmente, por lo que gimieron de dolor mientras sostenían sus cabezas o sus cuerpos que más dolían. Shido era el mismo, o más bien, él era el que tenía las lesiones más leves ya que llevaba el cinturón de seguridad. Aún así, cuando se recuperó, se dio cuenta de que esas cosas habían llegado, y todos ellos se dirigieron hacia el autobús. No. No te acerques. Huele. Todos ellos, que habían recibido y hecho un escándalo, fueron mordidos directamente por ellos, y Shido, que estaba en pánico, tampoco podía ser mucho mejor, especialmente cuando nunca creyó en las palabras de Isao, que quería darle una oportunidad. No me muerdas. ¿Te duele? No. Ark. Toda su resistencia no tenía sentido, y para entonces, Shido fue mordido hasta la muerte por esas cosas junto con todos. Al menos no estaba solo, lo cual fue genial, ¿verdad? Antes, para poder dormir temprano. Todos dentro de la tienda de conveniencia cayeron en silencio y miraron esta escena aturdidos.
Naturalmente, cuando Shido trajo el autobús y los dejó a todos atrás, rápidamente lo persiguieron. Si bien Isao les había dicho que estaba bien, ¿cómo podrían aceptarlo? No había forma de que dejaran que Shido tuviera éxito. Detente. No te vayas. Sin embargo, al mismo tiempo, también estaban perdidos, preguntándose cómo alguien podría dejarlos así. Viendo cómo el autobús los dejó tan rápido, y no pudieron perseguir a Shido y su grupo, se detuvieron y miraron todo con incredulidad. Aún así, todo cambió cuando el autobús se estrelló contra un grupo de esas cosas y se volcó. Además, debido a lo tranquila que era la noche y como el autobús todavía se podía ver con sus ojos, podían escuchar el grito de Shido y todos los que los dejaron mordidos por esas cosas. Sí, todos ellos estaban enojados con Shido y su grupo, pero cuando vieron a Shido y su grupo morir así. Aún así, cerraron rápidamente la boca y regresaron silenciosamente a la tienda de conveniencia antes de cerrar la puerta, ya que no querían atraer esas cosas en su dirección. Sin embargo, todos se quedaron en silencio ya que todos vieron lo que estaba sucediendo, y el fuerte sonido del autobús era imposible de ignorar. Ellos, ¿qué debemos hacer? Nadie respondió a esta pregunta, y todos ellos inconscientemente miraron en la dirección de alguien que podría resolver sus dudas. Isao, que estaba comiendo su ramen instantáneo en silencio, podía sentir que la mirada de todos estaba en él. Suspiró impotente y dijo, descansemos un rato. Cuando todos se sientan mejor, comencemos nuestro viaje. ¿Estamos saliendo ahora? ¿Está bien? Incluso Saya, que era un genio, se sintió sacudida ya que no esperaba que Shido y su grupo murieran así. Aún así, con lo conmocionada que estaba segura de que el resto también se sentía igual, así que estaba bien que salieran de la tienda de conveniencia y fueran a su casa así como así. Si bien Saya quería irse a casa y conocer a sus padres, sabía que tenía que ver la situación general. ¿Quieres quedarte en la tienda de conveniencia donde hay muchos ellos aquí? Preguntó Isao. Su silencio respondió todo. Francamente, el acto de comer fue bastante difícil, especialmente cuando todavía había muchos cadáveres a su alrededor, pero debido al agotamiento y al efecto de rebaño donde todos comían juntos, decidieron ignorar esos cadáveres. Sin embargo, si se les pidiera que se quedaran aquí, sería un asunto diferente. No estamos lejos de tu casa, y mientras caminemos en silencio, estaremos bien. Además, aunque sé que no debería decir esto, esas cosas deberían sentirse atraídas por el ruido causado antes, y da la oportunidad de alejarse. Al escuchar sus palabras, todos ellos ampliaron sus ojos, pero sabían que Isao tenía razón. Esas cosas se movían en función del sonido, y el ruido causado por el autobús era tan fuerte que atraería todas esas cosas. Cuando todas esas cosas en los alrededores se sintieron atraídas, eso significaba que nada las detendría en su viaje. En este momento, mientras sentían pena por Shido y su grupo, también se sentían un poco agradecidos. Sin embargo, francamente, si Shido y su grupo no los hubieran dejado, ¿habría ocurrido toda esta tragedia? Sin embargo, Shido y su grupo habían muerto, pero vivían, así que tuvieron que continuar. Mientras Isao les había dicho que descansaran, le dijeron que estaban bien, pero él no los dejó irse. En cambio, les dijo que tomaran algo de comida y bebidas antes de irse, ya que podría ser difícil obtener algo para comer y beber más tarde. Naturalmente, les recordó que tomaran aquellos que no harían ruido cuando caminaran más tarde, o de lo contrario podrían traer un peligro para todos. Sí, Isao podría ser capaz de controlar ellos ya que había absorbido el ADN de esas cosas dentro de su cuerpo, pero no lo mostraría ya que era su carta de triunfo. Nadie debería saber sobre sus habilidades, y no tenía la intención de mostrárselas a nadie, pero nada podía impedirle usar esta habilidad en secreto, ¿verdad? Después de todo, podía controlar esas cosas, así que ¿por qué no debería usar esta habilidad para su conveniencia? Al mismo tiempo, cuando comió su ramen instantáneo, había terminado la replicación del ADN del cadáver que tocó antes. Sí, su capacidad física no podía fortalecerse, a diferencia de cuando usaba un absorbo, pero a excepción de eso, obtuvo todo de ese cadáver, que resultó ser un gerente de esta tienda de conveniencia. Francamente, esta persona no era nada especial, pero esta persona le dio toda la información sobre los proveedores de la tienda de conveniencia, las ubicaciones de los almacenes y dónde obtuvo todos sus productos. ¿Fue bueno? Fue bastante bueno, pensó, así que no había necesidad de que se preocupara por la comida, al menos para sí mismo, pero si el número de este grupo se hizo más alto, entonces podría ser problemático.
Entonces, en este momento, pensó en ir a la casa de Saya lo antes posible, dejando toda la responsabilidad de todos a los padres de Saya, ya que, para él, era mejor ser lobo solitario. Bueno, no estaría de más traer a una o dos mujeres para que su viaje no fuera solitario. Aún así, cuando todos estaban ocupados, preguntándose qué tipo de alimentos y bebidas deberían obtener, Isao caminó hacia un área farmacéutica, tomando algunos medicamentos como un médico antes de llevar los condones en secreto con él. Sí, era perfecto, y nadie debería darse cuenta de que había recogido todos los condones, excepto el pequeño y el tipo más grueso, ya que no se sentía bien. Solo que, como alguien que tenía más presencia y atraía más atención, era imposible que sus acciones se ocultaran. Más importante aún, no era un ninja, por lo que se vio el hecho de que escogió condones. Sin embargo, no importaba ya que sabía la importancia de los condones en este tipo de mundo, por lo que tuvo que elegirlos ya que no quería impregnar a alguien en este mundo similar al apocalipsis. ¿Quieres elegir un medicamento también, senpai? Aún así, Isao se sintió confundido por Saeko, que había estado en silencio pero de pie cerca de él. Anteriormente, esta joven era bastante habladora y hablaba sobre cualquier duda que estuviera dentro de su corazón. Además, también era la más confiable, considerando cómo se atrevió a luchar contra esas cosas e incluso lo ayudó a salvar a Takashi anteriormente. Sin embargo, de repente, curiosamente, Saeko se quedó en silencio la mayor parte del tiempo, lo que le hizo preguntarse si había dicho algo que la causara estar en este estado. No, está bien, Saeko miró la pantalla farmacéutica y notó un espacio vacío de un determinado artículo, haciendo que se sonrojara y mirara hacia otro lado. ¿Una virgen? Isao se sorprendió, y su expresión mejoró, pero bueno, ¿no fue mejor? Sin embargo, rápidamente sacudió la cabeza ya que había decidido convertirse en un buen tipo. ¿Cómo podría un buen tipo pensar en tomar la virginidad de una mujer joven durante este tipo de situación? Como había decidido arrepentirse por cada acción en el pasado, considerando cómo se le dio la oportunidad de comenzar de nuevo, caminaría por este camino. Entonces, ¿qué pasó con Shido y su grupo antes? Todo fue un accidente, desde cómo Shido condujo el autobús directamente hacia el grupo de ellos, haciendo que el autobús se volcara y los matara a todos, y hasta cómo hubo un grupo de ellos que se reunieron cerca del autobús. Todo fue un accidente. Si bien este incidente tuvo algo que ver con él, ya que él fue quien reunió al grupo de esas cosas con su habilidad, la culpa fue en Shido ya que Isao no esperaba que Shido corriera el autobús al lugar donde reunió esas cosas cuando quería probar su nueva habilidad. Además, si Shido no hubiera escapado con el autobús, habría sucedido todo esto. Sin embargo, dejemos a Shido a un lado ya que ese tipo había muerto, así que ya no había necesidad de mencionarlo. En cuanto a Saeko, Isao sintió que debería haber un hombre mejor que pudiera quedarse con ella en lugar de un degenerado como él. Aún así, Isao no se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando desde un lado. ¿Qué pasa, Rei? Preguntó Takashi con confusión. Nada. Rei sacudió la cabeza antes de mirar a su alrededor una vez más, buscando comida o bebidas para distraerla de lo que había visto. ¿Están todos listos? Sí. Cuando todo el mundo estaba listo, y también respondieron a su pregunta con firmeza, Isao llevó a todos, caminando hacia la dirección de la casa de Saya, listo para tirar toda la carga que había reunido a otro. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, no se olviden de apoyar al canal dándole like y suscribiéndose, también pueden apoyarme en mi Patreon, el link está en la descripción del video, si lo hacen sus nombres aparecerán al final del video, jeje, sayonara.